Hola, en este video vamos a hablar sobre los textos expositivos explicativos. Vamos a mencionar su concepto, es decir, qué son los textos expositivos explicativos, sus características, los recursos que utilizan y que son específicos de esta clase de textos y algunos ejemplos también para saber cómo descubrirlos, cómo encontrar e identificar un texto expositivo explicativo. Bueno, para eso vamos a tener en cuenta que esta clase de textos tiene el objetivo de informar sobre un tema determinado. No importa de qué clase de materia, de ciencia hagamos referencia, pero se trata sobre un tema determinado, se le va a ir poniendo un orden determinado. Cuando hablamos de tipo de textos es porque estamos haciendo referencia a la teoría de tipología textual, en la que considera que existen los textos narrativos, los descriptivos, los argumentativos, los dialógicos, los instructivos y también los expositivos explicativos. ¿Por qué lo aclaro? Porque también existe la teoría de lo que es una secuencia textual, porque hay dos teorías. Por un lado, la que dicen existen diferentes estilos de textos y a esto se les llaman tipos de textos. Por otro lado, hay otra teoría que dice, no son tipos de texto, porque todos los textos tienen un poco de cada secuencia, sino que existe una secuencia que es la que predomina y esa es la que determina ese estilo de texto. En este caso, la secuencia que vamos a tener en cuenta y que predomina es la secuencia expositiva explicativa. Teniendo esto ya en mente, vamos a tener en cuenta entonces, como dijimos en el principio, que los textos expositivos explicativos presentan información organizada acerca de un tema y su función principal es transmitir un conocimiento. Es predominantemente utilizado en el ámbito académico, es decir, en las universidades, en las escuelas, en los centros de investigación y obviamente por eso está en los manuales, en las enciclopedias, en los artículos de divulgación científica, etc. Ahora, en este tipo de textos, la distribución de la información es de suma importancia, ya que el mismo debe ser lo más comprensible y claro posible. Entonces, se organiza en párrafos de oraciones no muy extensas y comienza con un planteo general del tema. Muchos textos explicativos están organizados en torno a un único tema, ¿sí? Y cada párrafo va agregando información nueva a ese mismo tema. Ahora, puede ser que ese mismo tema contenga subtemas. Muchas veces esos subtemas, para que quede más aclarado, están encabezados por pequeños subtítulos enmarcados tal vez en negrita de alguna manera que nos dan la opción a nosotros a ir comprendiendo el tema general junto con los subtemas. Por esta característica también podemos decir que existe una estructura general del texto explicativo que es la siguiente. Hay una presentación, o sea, en la presentación siempre se plantea el problema, la pregunta a la cual va a responder el texto, porque siempre hay una pregunta que puede ser explícita o implícita, es decir, puede estar escrita o no. Por ejemplo, comienza diciendo, ¿qué son los seres vivos? Y a partir de allí comienza toda la explicación. O directamente comienza diciendo, los seres vivos son, y allí no hay una pregunta, pero está la respuesta ya, por lo tanto está implícita la pregunta. Ahora, con respecto a la segunda parte de lo que es la estructura, viene lo que es la respuesta o la explicación, que va a desarrollar la información sobre ese tema planteado. O sea, cada párrafo que compone el texto puede considerarse que va respondiendo a esas posibles preguntas. Y luego viene la conclusión general, que es como una síntesis de todo lo dicho anteriormente para que quede claro ese tema del que se trata. Ahora tengamos en cuenta también las características de este tipo de textos. Dado que su objetivo es lograr la comprensión de un tema, el lenguaje que emplea es claro, ¿sí? Tiene que ser preciso y tiene que ser objetivo. Por lo tanto, se utiliza o se caracteriza por el uso de la tercera persona gramatical
y los verbos en presente del indicativo para lograr esa expresión objetiva. ¿A qué hacemos referencia con esto? Para si te olvidaste un poquito qué es lo de la tercera persona gramatical y el uso impersonal o el estilo impersonal, es cuando se conoce esa redacción en tercera persona, esos textos escritos donde el narrador no está involucrado en lo que escribe. Es decir, el narrador está ajeno a los hechos. Por esto los cuenta desde el punto de vista del exterior de los sucesos. No se involucra, no dice yo entrevisté a tal persona y me dijo que los seres vivos son... No. Se separa, ¿sí? Como quien se aísla, mira desde afuera y cuenta desde un lado impersonal. Por ejemplo, vamos a un ejemplo preciso. En Estados Unidos, vamos a pensar este ejemplo, hasta la llegada de las elecciones presidenciales del 2016, las asesorías comunicativas de los candidatos no mostraron interés por las conocidas falsas noticias, vamos a decirle nosotros, ¿no? Y bueno, ahí explica todo eso. ¿Qué pasa en este texto? Se está utilizando de manera precisa y objetiva en tercera persona y se está impersonalizando. No hay nadie que dice yo considero, yo pienso, nosotros creemos, sino que desde un lugar impersonal dice en Estados Unidos sucedió esto. Se está viendo desde afuera y se cuenta lo que se ve. Eso para recordarte el tema de lo que significa ese uso, en tercera persona o ese uso impersonal. Ahora, vamos a poner como ejemplo un texto expositivo explicativo muy particular, que es el artículo de divulgación científica. El artículo de divulgación científica, su finalidad es poner al alcance de un lector que no es especializado la información que proviene del campo de las ciencias. Es decir, el artículo de divulgación científica, como la palabra dice, pretende divulgar la ciencia, está preparado para que gente dentro de todo, que aunque no esté especializado en esa ciencia, pueda comprenderlo. Entonces, los temas que abordan son muy variados, pueden hacer referencia desde, explicar un concepto, como sería la teoría de la relatividad, puede explicar un hecho, como puede ser la revolución industrial, o una problemática como la contaminación ambiental. Es decir, estamos ante una situación o ante hechos, conceptos o problemáticas que provienen de diferentes ciencias, ¿sí? No es que el artículo de divulgación es de una ciencia sola en particular como las naturales, no, puede ser de sociales, puede aún en el ámbito de los lenguajes artísticos, pero hace referencia a alguna ciencia en particular. Ahora, dijimos que una de las características principales era que responde a ese interrogante, también por ser justamente un texto expositivo explicativo, va a responder a un interrogante acerca de las causas o los orígenes o las funciones de algún objeto o fenómeno. Entonces, dicha pregunta puede, como dijimos, aparecer o no aparecer. Ahora, volvamos a las características, a recordarlas. El punto de partida es una definición general del tema. A partir de allí se van incorporando nueva información de manera progresiva. Se utiliza un vocabulario que es específico de esa disciplina. Sí, si estamos tomando lo de las características del ser humano que hoy tomábamos. Si estamos en biología, puede ser bio, vida, logía, estudio, estudio de la vida. Bueno, entonces te toma un vocabulario que es específico de esa ciencia. Se pretende la objetividad, por eso se emplea la tercera persona, como estábamos hablando, y presenta para textos icónicos. ¿Qué es esto? Lo que lo acompaña. Lo puede acompañar una imagen, una fotografía, una gráfica, que puede acompañar el texto y ayuda para que podamos entenderlo y suma también a los datos que presenta. Ahora, otro de los puntos que quiero tratar tiene que ver con los recursos explicativos. Estos recursos son procedimientos propios de este texto explicativo que tiene la función de hacer más claro y preciso la información, de tal manera que facilite la comprensión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Nosotros vamos a hacer referencia a la definición, a la clasificación, a los ejemplos, a la reformulación y a la comparación, que a veces se la conoce como comparación o analogía, es lo mismo. Entonces,
¿Qué se va a pretender con la definición en los textos explicativos? Consiste en indicar el significado de un término según una fórmula. Es decir, A es B. O sea, plantean esto de una manera. Como hoy decía, los seres humanos son, o como dice acá este ejemplo que puse, el cerebro humano es el órgano más complejo. Siempre por lo general es esa fórmula, A es B. ¿Sí? Por lo general la definición parte en ese sentido y puede ser que no solo utilice el verbo ser, sino que puede decir se denomina A, también puede ser otro de esos marcadores lógicos que se utilicen. Otro de los recursos, mejor dicho, utilizado es la clasificación. O sea, incluye un objeto dentro de un grupo que mantiene determinadas características y que lo diferencia de otros de su misma clase. Por ejemplo, acá tenemos varias hojitas. Puede ser que alguien esté estudiando los vegetales y pretenda hacer una clasificación de aquellos que pertenecen a una misma especie o que son parte de una misma variedad o que mantienen una misma forma, entonces están clasificados. La clasificación es algo que también se da en los textos expositivos explicativos como recursos. Otro de los recursos también utilizados es la reformulación. ¿Qué significa la reformulación? Consiste en proporcionar una palabra, un enunciado que aclare la expresión anterior para hacerla más comprensible. Es decir, se dice lo mismo pero de otra manera, para asegurar su comprensión. Lo estoy haciendo ahora yo mismo. Al decirte la primera parte, consiste en proporcionar un enunciado, y después te digo, se dice lo mismo pero de otra manera, justamente estoy reformulando para que puedas entender lo que te estoy tratando de explicar. Por lo general, los marcadores lógicos, o sea, cómo lo encuentro en el texto, son a través de expresiones como es decir, o sea, dicho de otro modo, en otras palabras. Entonces, por ejemplo, el ejemplo es la necesidad del realismo en el cine implica verosimilitud, es decir, lo que se ve debe ser creíble dentro de la ficción. Ahí hay una reformulación para que se entienda la primera parte. Seguimos con el otro recurso. El otro recurso es la comparación o dijimos que también lo que es analogía. O sea, presenta una relación de semejanza o diferencia entre otros elementos. Por ejemplo, establece un paralelo entre el fenómeno que se explica y otro supuestamente ya conocido, que puede servir para dar más claridad a esa explicación, ¿sí? Por ejemplo, el uso de las computadoras supone un impacto social y económico tan profundo que muchos lo comparan con el impacto que provocó la revolución industrial. Ahí en vez de poner lo comparan con, podría decir cómo fue la revolución industrial. O sea, son marcadores que pueden existir mostrándonos un recurso más del texto expositivo explicativo. Y después viene algo muy común que se utiliza, que son los ejemplos. Proporcionan un caso concreto de ese concepto que se está explicando. ¿Y cómo lo encontramos en el texto? Muy simple, a través de expresiones que digan, por ejemplo, a saber, es el caso de, pero además puede aparecer entre paréntesis, porque entre ese paréntesis está el ejemplo, ¿sí? O entre guiones o precedidos por dos puntos. También es otra de las formas que puede aparecer este recurso de los ejemplos. Y ahora les dejo un texto que dice alimentos transgénicos. Entonces ahí yo les dejo marcados cómo en este texto aparece la definición, la clasificación, la reformulación, la ejemplificación, la comparación. Entonces, la definición, fíjese cómo se preside. Dice, por alimento transgénico o modificado genéticamente, se entiende aquel, ahí no dice es, pero se entiende aquel y aparece la definición. O sea, este alimento transgénico es este organismo que está sometido a la ingeniería genética. Entonces ahí hay una definición.
Ahora, la clasificación también aparece, porque dice que estos alimentos pueden ser clasificados en 2 grupos y los menciona. Ahí aparece clarito la clasificación, no tenemos que buscarla mucho. Después hay una reformulación cuando habla de que muchos especialistas lo que consideran, dice, en otras palabras, claro, porque menciona cómo lo consideran los especialistas, y si no lo entendimos, dice, en otras palabras, por lo tanto ahí está reformulando. También en el último párrafo que copié acá, dice, los alimentos fortificados con vitaminas y micronutrientes esenciales, por ejemplo, serán de gran utilidad, y ahí aparece la ejemplificación, está clarita, ¿sí? Y después la comparación es cuando los compara con el procedimiento de otros alimentos y de otras vacunas que también tuvieron este mismo, este mismo proceder o esta misma forma con la que se trabajan los alimentos transgénicos. Si nosotros veríamos cuando continúa este texto está toda esa explicación también. Bueno, con esto espero que haya quedado claro los de los textos expositivos explicativos y bueno, como siempre les digo, ustedes pueden suscribirse y también dejar sus comentarios que en lo posible trataré de responder a cualquier duda. Muchas gracias por su atención.